Hola, les saludo a todos y a todas y gracias por invitarme a compartir con ustedes este momento de reflexión. A mí me habían pedido de hablar sobre la experiencia de oración en Isabel de la Trinidad y vamos a hacer como un recorrido muy rápido en realidad de las diferentes fases de la experiencia de oración en la vida de Isabel de la Trinidad. Es un recorrido que nos hace entender el cómo la experiencia de oración en nuestra vida, cómo va creciendo, cambiando según las realidades adquiridas, las experiencias vividas. Nuestra oración y nuestra experiencia de este diálogo continuo con Dios, cómo va creciendo según los acontecimientos incluso de la vida. Es muy importante decir que es muy difícil en la vida de Isabel de la Trinidad separar la oración de la vida concreta de ella. Es decir, cuando hablamos de oración en Isabel de la Trinidad, hablamos de su vida, de sus experiencias, de los acontecimientos concretos de su vida. Porque en realidad los momentos más profundos de oración en su vida siempre están vinculados con unos acontecimientos de la vida cotidiana, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Es decir, Isabel con su personalidad es un don, yo creo, que todo lo que ella vivía, todo lo que ella experimentaba, lo transformaba en una experiencia de oración. Nunca la oración ha sido como separada, totalmente desvinculada de lo que sucede en el día a día en su vida. Y eso es muy importante porque nos puede iluminar mucho que nuestra oración al final es un recorrido que brota y crece en el día a día, en los acontecimientos más ordinarios, más simples de la vida. Por eso, su oración es un diálogo, de Isabel de la Trinidad digo, su oración es un diálogo con quien habita su ser. Sin embargo, siempre con un matiz muy interesante, muy importante. Es un diálogo con un Dios que a través de la realidad concreta en la que se encuentra concretamente en el día, en el momento, es decir, que ella dialoga con este Dios a través de la realidad concreta. Bueno, esa es como una pequeña y muy breve introducción, la verdad, porque me dijeron que tengo entre 15 y 20 minutos como máximo. Entonces, lo que esta breve introducción nos ayuda a entender un poco y de manera rápida lo que vamos a exponer ahora, porque a partir de ahora vamos a empezar el recorrido de oración en la vida de Isabel de la Trinidad. Y por eso voy a dividir este recorrido en diferentes momentos. El primer momento es una oración de petición. En realidad, Isabel tenía menos de 2 años cuando entró en la dinámica que hay que pedir a Dios por las necesidades de las personas. Y concretamente, en el caso concreto, pedir por la salud de su abuela materna. Ese es el primer momento. Es un momento también central, la oración de petición. Es que esta oración es necesario verla como siempre movida por el tema del amor, el amor que tenemos hacia los demás. Eso lo que nos hace como nos anima a entregarlos en las manos de quien sabemos que Él también les ama. Entonces de aquí la oración de petición yo creo que era el primer momento en la vida de oración en Isabel de la Trinidad. Y repito, tenía menos de 2 años cuando entró en la dinámica esta que hay que pedir por las necesidades de las personas. El segundo momento
me gustaría hablar de una oración de deseo. ¿Y qué quiero decir con eso? Isabel tenía menos de 9 años cuando empezó una experiencia de una oración vinculada a sus deseos interiores y exteriores. Es decir, lo que ella deseaba se convertía en una oración, porque al fin y al cabo se convierte en una petición, pero a diferencia con la primera oración o el primer momento, no se trata de pedir por algo, por necesidad, sino aquí estamos hablando de unos deseos interiores y exteriores. Por ejemplo, y concretamente, el desear que Dios le ayudara a ser una niña buena y ser un modelo para su hermana pequeña. Esos dos deseos y el pedir que Dios le ayudara es una oración, pero esta oración, ¿dónde encuentra su fundamento? ¿De dónde brota? De estos dos deseos. El primer deseo es de ser una niña buena para complacer a su madre y ser un modelo para su hermana. Eso nos da la idea de la relación que existe de alguna manera u otra entre oración y nuestros deseos interiores. Todo lo que deseamos para nuestro mundo interior se convierte en una experiencia de oración. Pero también no solamente se trata de hablar de unos deseos interiores, sino también de unos deseos exteriores, como por ejemplo en el texto donde cumpliendo una tarea de redacción, ella expresa su deseo de tener mucho dinero para no dejar a ningún pobre sufriendo por la calle sin techo. Eso también ella lo contextualiza en esta tarea de redacción bajo la forma de un encuentro con una madre que vendía castañas por la calle en el invierno, en el frío, y al lado de ella había su niña que tenía menos de 2 años, que sufría del frío. Entonces, en este caso, Isabel tuvo esta compasión de dejar las castañas a esta niña, y de allí surge este deseo de tener mucho dinero. ¿Y por qué? Para no dejar a ningún pobre sufriendo por la calle sin techo. Eso nos hace ver que el mundo de los deseos no es sino un entrar en un estado de oración. Los deseos pueden ser como el camino que nos va a llevar a una oración, a un diálogo a través de la necesidad propia o ajena, pero un diálogo con Dios. Pasamos ahora, pasamos ahora al tercer momento, que es, yo le doy como nombre una oración como comunicación con quien habita su ser interior. Es decir, vivir la oración como un tipo de comunicación con quien habita en su mundo interior. Y aquí hay que subrayar que desde el día de su primera comunión, Isabel, y a recibir la noticia de que su nombre significa la casa de Dios, ha causado en ella un llamado interior. Podemos decir que un llamado interior empezó en ella, en su vida, a estar siempre atenta a su presencia, a no dejarlo nunca solo allí, al saber cuidarlo. En realidad, todas esas breves expresiones que estoy diciendo son frases posteriores que encontramos en sus cartas, cuando ya era joven. Pero yo digo que desde que recibió la noticia de que su nombre significa la casa de Dios, el día de su primera comunión, un llamado interior empezó en su vida. Y este llamado, como va a tomar la forma de una oración como comunicación continua
con quien habita su ser interior. Entonces, como podemos decir que el tercer momento implica de alguna manera vivir la oración como un darse cuenta de que hay una verdad que se llama Dios, que habita en mi interior y que hay que ir aprendiendo a dialogar con Él. Claro, porque ella al saber esto como niña no lo hacía, no dialogaba con la misma conciencia, con la misma apertura, como por ejemplo cuando ya tenía 18 y 19 y 20 años. Eso como hay que darse cuenta de que hay una verdad que se llama Dios, que habita en nuestro interior y hay que ir aprendiendo a dialogar con Él. Y este diálogo no es sino simplemente darse cuenta de su presencia. El hecho de darse cuenta de que Dios es presente, que Dios hace parte de nuestro ser, eso nos introduce en un tipo de oración que es una comunicación con Él, una comunicación, un diálogo simplemente por el saber de que Él está allí. El cuarto momento en realidad es una continuación de este tercer momento. El saber contemplar a Dios, quien habita en lo interior, pero al mismo tiempo habita en todo el mundo exterior. Es decir, que ya no hay distinción. El saber contemplar a Dios que habita en nuestra vida, que habita en nuestra, porque es nuestra esencia, es nuestra identidad, pero también y al mismo tiempo saber comunicarse, contemplarle a Él en el mundo exterior, porque todo es obra suya al final, todo. De aquí y concretamente en la vida de Isabel de la Trinidad adquirieron importancia particular temas como la naturaleza, las amistades y el talento musical. Porque sabemos que Isabel tocaba el piano y tenía un talento muy particular. Entonces, la naturaleza, ¿por qué? Porque la naturaleza la llevó a descubrir la mano secreta del Dios Padre, del Dios Creador. Esta naturaleza era un momento donde ella podía contemplar al mismo Dios que habita su interior, pero ahora lo veía en su obra que le ayudaba a contemplar la hermosura, la belleza de la creación, a descubrir su verdad interior. También la creación, toda la naturaleza tiene su verdad interior que se llama Dios. Yo creo que allí que nace el respeto a la naturaleza, a través de esta contemplación de la mano secreta del Dios Padre, el Dios Creador. Y hablando de las amistades, en realidad ella pudo descubrir el papel céntrico de Cristo a nivel de las relaciones humanas, a nivel de las relaciones de amistades. Porque ella lo que dice después también en el cielo, en la fe, que permaneced en mí para tratar con los demás. Es decir, que a través de Él y con Él hay que aprender a tratar con los demás. Isabel llega en su experiencia a hablar de que la oración es el vínculo de las almas. Pero ¿qué es la oración? Sino es esta atención a la presencia de Cristo, que es el vínculo de las almas. Es muy interesante lo que nos describe Isabel, la oración como vínculo de las almas. Es decir, que siempre somos capaces de dialogar entre nosotros, aunque haya distancia, aunque haya separación exterior, pero hay una verdad que vincula nuestro ser, que es la oración, que al fin y al cabo es Dios mismo, es Cristo.
Y su talento musical, en su talento musical, Isabel descubrió que la verdadera armonía que Dios busca en el ser humano no es sino que la obra del Espíritu Santo. Es Él quien va a hacer posible todos esos deseos que nacen, que brotan en nosotros. Porque nosotros a veces necesitamos armonizar un poquito nuestra vida. ¿Y eso cómo se hace? Es únicamente entre lo que anhelamos y lo que vivimos. A veces, muchas veces, hay como un tipo de conflicto así secreto, silencioso. Y es el Espíritu Santo quien es capaz de crear esta armonía. Por eso, en otros términos, podemos decir que la naturaleza la llevó a contemplar al Dios Padre. Las amistades la llevaron a contemplar la centralidad de la imagen de Jesús, de Cristo en su vida. Y su talento musical la llevó a contemplar la obra del Espíritu Santo en ella. Si nos damos cuenta que la oración es mucho más que un momento dedicado a pasarlo en una capilla o en un silencio, es un ritmo de vida, es una dinámica de vida, es un camino continuo bajo la presencia de Dios en nuestra vida. El quinto momento, la oración como una experiencia de encuentro en soledad. Pero ¿qué significa para ella soledad? En ningún momento la soledad era un aislarse o alejarse ni interiormente de los demás y de sus necesidades. Todo lo contrario, vivir la soledad como una oración es en los momentos más íntimos y silenciosos el otro tiene que estar, el otro está. Es lo que vivía Isabel por la conciencia de que entre nosotros no hay distancia, no hay separación, porque es Él, Dios, el verdadero vínculo. Esta oración, por ejemplo, la podemos subrayar cuando ella dice o narra en sus cartas que estando en el silencio del coro, por ejemplo, dijo a Jesús, tu amigo o tu amiga está enferma, tu amigo o tu amiga está triste, tus queridos sufren. Es decir, y en otro lugar, en la grandeza de nuestra vocación, ella dice a su amiga Françoise, le dice de que no hace falta que ella dijera muchas cosas y que hablara muchas cosas de ella con él, porque él sabe que ella está tan unida a su ser, a su persona. El sexto momento es como la oración como una experiencia de fe. Y eso es muy importante también. Isabel llegó a hablar de un muro que separa entre ella y Dios. Habla también de que son duros esos momentos de sequedad, pero también habla de que era, bueno, podemos ver de que era consciente y lo dice, que son inútiles esos consuelos porque no son Dios, sino tenemos que aprender a ir a Él con fe. Y eso en los momentos de verdad, cuando podemos vernos como cargados con muchos problemas, muchas preocupaciones, cuando pensamos que no podemos centrarnos en Él, cuando pensamos de que estamos pasando los momentos de oración en el vacío, cuando de verdad vivimos una sequedad interior. Cuando vivimos como esta experiencia que dice Isabel, que hay un muro entre nosotros y Él, recordar siempre que hay que aprender a ir a Él con fe, porque al final Él siempre está, aunque no lo sintamos. Y también, y antes de leer la frase de Teresa de Jesús, Él mira que te mira, Isabel de la Trinidad llega a la conclusión de que basta que le miremos a Él. Es suficiente. Pero claro, es un paso gigante a nivel de esta relación de oración.
con Dios. Y el último momento, para no alargar más, pero la verdad hay muchos momentos que se puede abordar en la vida de Isabel, pero que nos explican de alguna manera qué es el mundo de oración. La oración como una entrega total a la obra divina que quiere realizar en ella Dios. ¿Y qué es esta obra divina, sino su sueño eterno? ¿Y qué es el vernos a su imagen y semejanza? Es decir, la entrega que mostramos ante su obra, ante esta obra de transformación, de transformarnos cada vez más a su imagen y semejanza, es un sueño eterno que tiene Dios de vernos, de verse a sí mismo en nosotros, de reflejar, de irradiar a su Hijo en nuestra vida. El aceptar este proyecto de Dios es una oración continua, porque al final es dejarse llevar, transformar a cada instante en este deseo tan sublime que tiene Dios y preparado para nosotros desde la eternidad, de vernos a su imagen y semejanza. A lo largo de esto, lo que expresé en esta breve intervención sobre la oración en Isabel de la Trinidad, hemos visto la importancia de los acontecimientos de la vida, porque son ellos los que van a definir el estado de oración en el que estamos. Y son los que van a definir de alguna manera qué tipo de oración nosotros tenemos con el Señor. Si tenemos esta conciencia de que Él siempre está y que la vida, como siempre, recorre bajo su presencia, entonces no puede ser nuestra vida sino que una experiencia de una oración continua, pero a través de la realidad cotidiana, a través de la vida cotidiana. Espero que sea útil este humilde contenido y que pueda ayudarles en este encuentro y también en su búsqueda de esta experiencia de oración con Dios. Muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad.